tal? Gracias por acompañarnos. Les saluda Andrea Salazar y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, las mesas de divisas, una herramienta a la que podemos darle muy buen uso y precisamente para explicarnos de qué se trata, cómo funciona, cómo podemos sacarle también ese provecho. Estamos con Juan Bautista Monge, quien es el jefe del Departamento de Tesorería de MUCAP. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrea, por la invitación. Un saludo a su estimable audiencia. Don Juan Bautista, bueno, primero podemos empezar explicando un poquito qué son las mesas de divisa y si son muy utilizadas en el país. Sí, vamos a ver, la mesa de divisa podemos llevar un poco de historia. La mesa de divisa nace cuando se finaliza el acuerdo Bretton Woods en más o menos en 1971. Este acuerdo, bueno, ahí podemos hablar mucho tiempo de historia porque se dio después de la Segunda Guerra Mundial, pero cuando se elimina este acuerdo ya empieza a liberarse los precios de las divisas, entonces empieza a nacer los tipos de cambio, ¿verdad? Entonces, cuando se da mayor transacción comercial entre países, ahí Estados Unidos empieza a tener estos mecanismos de mesas de divisas. En Costa Rica, nosotros después de la crisis del 82 empezamos a tener lo que llamamos un régimen de mini devaluaciones, que lo que decía era que la moneda se devaluaba un poquito cada día, pero era fijo, era constante. Ya en el 2006 se elimina estas mini devaluaciones y se hace un régimen de bandas, que creo que la gente escuchó la banda inferior y superior y era ahí, por ahí andaba el tipo de cambio. Eso se da hasta el 2015, donde se da un régimen de administración, de tipo de cambio administrado, ¿verdad? Y entonces ya empieza a liberarse más el tipo de cambio. Entonces nace las mesas de divisas en ese entonces como una solución para darle al cliente un mejor tipo de cambio, acompañar al cliente en sus transacciones de compras y ventas de divisas. Entonces, ahí es básicamente donde el país empieza a fortalecer estas mesas de divisas. ¿Cómo podríamos definirlas, tal vez como para que las personas entiendan cómo es que funciona? Claro, es que normalmente la gente está acostumbrada a ver las ventanillas de los bancos y va a un cajero y cambia. La mesa de divisa es un concepto un poco para transacciones mayores, transacciones grandes. Estamos hablando de mayores de $10,000, $15,000. Entonces, donde se puede negociar directamente con un ejecutivo que uno llama trader, quien es el que atiende la mesa y acompaña al cliente en las necesidades de compra de divisas o venta de divisas, dándole un tipo de cambio mejor al que se puede ver en ventanilla. ¿Qué tanta puede ser esa diferencia? Entiendo que es una negociación, pero ¿qué tanto podría haberse beneficiado ese cliente, por ejemplo, utilizando esta mesa? Sí, no es fijo, como sabemos, bueno, son mercados financieros, entonces tiene una cierta volatilidad, ¿verdad? Se va moviendo un poco el tipo de cambio en el día a día. Y entonces ahí, basado en un mercado mayorista, entonces ahí se aprovechan momentos donde hay mucho oferta de dólares, que es lo que ha pasado en los últimos años, que ha llevado el tipo de cambio hacia la baja, porque hemos tenido mucha oferta de dólares o mucha demanda de dólares que puede llevar un tipo de cambio hacia arriba. Entonces, en cada negociación, día a día, se puede ir cambiando el tipo de cambio, valga la redundancia. Y sí se le puede dar un beneficio importante. Podemos hablar entre 5 colones, 3 colones, dependiendo del día y de las negociaciones que hayan, ¿verdad? Si hay más compras, más ventas, dependiendo de lo que vaya sucediendo día a día y de la transacción que el cliente vaya a realizar, ¿verdad? Dependiendo del monto que el cliente quiera realizar. ¿Cómo puede ser esto aprovechado por una persona o por una empresa que tal vez en este momento, pues bueno, dice, no sé, acabo de vender una casa, un carro, quiero hacer un ahorro, quiero aprovechar, por ejemplo, que ahorita tenemos, como usted lo decía, un tipo de cambio pues bastante bajo
y me gustaría ver si en alguna oportunidad va a subir el tipo de cambio y eso me va a beneficiar todavía más. Claro, claro. Sí, o sea, este es un muy buen momento para ciertas cosas que uno podría decir, digamos, como cancelar deudas en dólares, ¿verdad? Que también el país y por temas de tasas de interés, que es el costo de los préstamos, ha llevado a que la gente tienda a adquirir o a tomar préstamos en dólares para vivienda o para carro. Y en ese momento el tipo de cambio bajo nos da una oportunidad también para poder ir cancelando deudas o comprar dólares e ir abonando a la deuda en dólares, si fuera el caso. Porque con un tipo de cambio hacia el alza o un tipo de cambio como lo tuvimos en el 2023 de casi 700, entonces es más difícil, ¿verdad? Pero en el caso de una empresa, digamos que normalmente tiene un flujo normal de compra, ya sea importador o exportador, entonces en la misma mesa de divisas podemos darle un acompañamiento de su flujo de caja, digamos, cuándo son los momentos en que él recibe los dólares y quiere cambiar para pago de planilla, le podemos ayudar en ese momento. Qué cantidad, si es mejor hacerlo en este momento, en otro momento, y de acuerdo a los volúmenes también. Hay planillas que se pagan en dólares, quincenales, entonces también, dado el momento, le podemos dar una asesoría. Hay también momentos en el año donde hay muchos dólares, el tipo de cambio baja, que podríamos también darle un consejo al cliente de cuándo sería una buena época para realizarlo, digamos como uno llama temporada alta por el turismo, es lo mismo, entonces ahí hay mucha entrada de dólares, hay mucha oferta y eso baja el tipo de cambio. Ahorita está en un momento en que estamos viendo subir un poco el tipo de cambio, pero mucho es por el tema de la temporada. Don Juan Bautista, esto, bueno, tal vez podría ser incluso aprovechado por pymes, ¿verdad? También que empiezan a exportar, que empiezan a ver crecer un poco también su empresa. ¿Es algo que podrían utilizar? Claro, claro. Básicamente es parte de lo que también yo he trabajado mucho en temas de pymes y de las famosas fintech, que son las empresas tecnológicas financieras. Es una herramienta súper buena para las pymes porque le da, a veces ellos no están muy seguros de los momentos, de cuándo entra, de cuándo no tienen pagar, como tanta asesoría, tal no vez. tienen tanta asesoría en eso, les da un poco. Entonces, conversando con la mesa de divisas puede tener mayor claridad cómo es la mejor forma, cuándo, qué monto, porque de nada me sirve estar cambiando 500 cada vez que me recibo el pago de algún producto, o mejor entonces voy ahorrando esos dólares y en dado momento lo cambio todo y puedo aprovechar un tipo de cambio. Entonces, para las pymes también, a las que están empezando, es muy importante también poder accesar a esos recursos. Se pueden financiar en una moneda y cambiar para comprar otros artículos y mejorar el desarrollo, ¿verdad? Usted ahora hablaba del tema también de aprovechar para pagar una casa, un carro, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo esa deuda en dólares, pero yo gano en colores, que es algo que usualmente pasa, ¿verdad? Sí. Yo puedo ir a cualquier banco del país a pedir una de estas mesas de divisas y pues tal vez esa plata que voy a destinar para eso, aprovecharla de esa manera. Sí, bueno, depende de las instituciones, digamos. Yo en la parte de MUCAP lo estamos desarrollando y ha ido, de verdad que hemos tenido mucha buena aceptación por parte de los clientes, pero hay ciertas entidades que las tienen y otras que se mantienen solo con la ventanilla. Entonces depende de la institución que tenga cada entidad, pero adicionalmente, si no fuera el caso, se puede negociar con la mesa de divisas que tenga X entidad y hacer el pago mediante una transacción que ahora es en tiempo real, ¿verdad? Súper rápido, y hacer el abono a la deuda de cualquier banco que usted lo quiera hacer.
¿Cuánto tiempo podríamos tener ese tipo de cambio como tenemos ahora para las personas que tal vez están pensando en eso, ¿verdad? En que tal vez en el transcurso del año podría aprovechar esta herramienta. Sí, bueno, se puede aprovechar siempre, aunque el tipo de cambio esté más alto o más bajo, ¿verdad? Siempre se puede aprovechar porque, como le digo, nosotros las mesas de divisas normalmente están en entidades financieras, que las entidades financieras son las que tienen por ley la potestad de comprar y vender divisas, ¿verdad? Son diferentes entidades, ya sean bancos, financieras, cooperativas, puestos de bolsa, casas de cambio. Entonces pueden participar en el mercado mayorista y aprovechar tipos de cambio muy buenos, muy bajos, y ese beneficio se le puede trasladar al cliente. Entonces, siempre es importante estar en contacto, es súper rápido el proceso y es muy beneficioso, le genera ahorros muy importantes que los hemos hecho matemáticamente al compararlo con ventanilla, y es un ahorro muy importante para el cliente. ¿Es común que se utilice esta herramienta o todavía no es tan conocido? Todavía no es muy conocido, tal vez lo utilizan más entidades multinacionales que están aquí, que ya están acostumbrados a mercados internacionales donde normalmente son mesas muy grandes de mesas de divisas de muchas monedas internacionales y ellos posiblemente sí, pero es normal, le cuesta mucho como ese contacto, ¿verdad? Y estar solicitando ahí, aprovechando sus momentos. Sí. ¿Hay algún requisito? Bueno, no solo para MUCAP, digamos, posiblemente para muchas entidades, sí es el requisito que sea cliente de la entidad. En el caso de MUCAP, es importante que sea cliente, que tenga cuenta en colones y dólares en la misma institución, o que si solo tiene cuenta en colones, ya como es un cliente registrado, es más fácil la apertura en otra moneda. ¿Sí? Aprovecho también para informarles que, bueno, MUCAP está cambiando su plataforma tecnológica, tanto en página web como en la app. Entonces está fusionando, unificando de manera que tiene un servicio bastante ágil. Eso está en el horno, está por salir en los próximos días, y donde una de las cosas importantes es que el cliente se puede autogestionar todos los servicios. Entonces usted mismo hace las transacciones, solicita 24/7, entonces le da mucha comodidad y eficiencia al cliente. Pero el tema es bien simple para los clientes, es estar registrado en una entidad y tener sus cuentas en colones y en dólares. En la entidad, digamos que por ejemplo lo hagan, no todas, como usted ya me lo decía ahora. No todas tienen mesa de cambio, pero todas, o sea, podría tener las cuentas en la entidad que usted normalmente lo maneja, en colones y dólares, ¿sí? Porque ya es más difícil cuando se maneja efectivo. Como le digo, los montos para mesas de divisas son grandes, entonces ya ese manejo en efectivo es muy difícil por todo el tema de la ley 8204, que es la de la parte de cumplimiento y lavado, ¿verdad? Que prohíbe un montón de movimientos ahí de efectivo. Bien, vamos a aprovechar para hacer una pausa, ya regresamos con más, quédese con nosotros. Gracias. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de una herramienta que usted podría aprovechar en caso de que quiera, pues, sacar un provecho de un tipo de cambio más bajo, las mesas de divisa, una herramienta, don Juan Bautista, que ya usted me decía, tal vez no es tan conocida por las personas, pero que definitivamente está ahí para ser utilizada y pues tener un buen ahorro. Don Juan Bautista, bueno, hablemos también de un máximo. ¿Hay un máximo en el que las entidades normalmente manejen este tipo de herramienta? Sí, vamos a ver, hay regulaciones, hay un reglamento del Banco Central que limita, basado en el patrimonio de la entidad, porcentajes de máximos de negociación. Entonces, pero son volúmenes bastante altos, digamos, en entidades como MUCAP, que tiene un patrimonio muy alto. Entonces, hablamos de montos de más de $1 millón que podría negociar sin ningún problema.
Entonces, ahí no hay ningún problema. En los mínimos, normalmente por el tema de los costos fijos, normalmente se negocian alrededor entre $10,000 y $15,000. Pero hay lo que comentaba anteriormente, puede ser que tengamos personas que cambien $5,000 cada semana para pago de planilla. Entonces ahí también trabajamos con esa persona, con los días en que los ocupa para negociar un buen tipo de cambio para esta persona. Sí. Muchas veces la gente tiene alguna cantidad de dinero y piensan que quiere buscar una manera de sacarle provecho a ese dinero. A veces pues el tema de dejarla y esperar intereses no es algo como tan atractivo. Esto, no. ¿Verdad? Esto sí. Podría ser también atractivo para ese tipo de personas. Sí, claro, es importante. Vamos a ver, uno en la parte de mercados siempre ha conocido que ya tener ahorros en una moneda como el dólar es mucho más segura que otra moneda que sea más débil o que usted pueda negociar más. Adicionalmente, los dólares le dan opciones para accesar a otros mercados, ¿verdad? Que eso es muy interesante. Bueno, ya eso es un poco más profesional, pero sí se puede aprovechar en este momento porque todo tiende o da señales de que el tipo de cambio tal vez no fuertemente, pero despacito va a ir subiendo. Entonces ahí podría haber también un ingreso importante para la persona. Pero sí es muy importante que si usted tiene alguna capacidad y tiene una deuda en dólares, pues le queda mucho mejor cambiarlo en dólares y cancelar la deuda, ¿verdad? Entonces ya no va a seguir pagando ese costo. Entonces también es importante ahí. Don Juan Bautista, muchas veces vemos, aprovechando que lo tenemos aquí también, bueno, antes de esa pregunta más bien iba a consultar si aplica para otras divisas o solamente con el dólar. Hay entidades que tienen otras monedas como euros, por ejemplo. Solamente. Pero no hay mayores divisas en el país, o sea, euro, dólar y el colón. Acá es mayormente el dólar, entonces. En el caso de nosotros es solo el dólar, ¿verdad? Esperamos próximamente meternos un poco con la parte de euros, pero eso será más adelante. Pero sí, normalmente son esas las que se manejan, sí. Pues a veces vemos también que el tipo de cambio, pues, con referencia a la compra-venta está un poquito, ¿verdad?, más sí. Alejado. Uno dice, bueno, es que ¿por qué este está más bajo y por qué este está como considerablemente más alto? ¿Por qué pasa eso? Y bueno, vemos normalmente la referencia del Banco Central y sabemos que en ventanilla o probablemente va a estar un poco más elevado. ¿Cómo es que funciona esto? Sí, vamos a ver, normalmente se establece una obligatoriedad de las instituciones a tener un tipo de cambio compra y un tipo de cambio venta. Normalmente por los costos asociados y en transacciones bajas ese margen es muy alto, ¿verdad? Pero a la hora de negociar directamente con las mesas de divisas y contactando a las entidades, entonces se va ajustando un poco el tipo de cambio y también cómo va trabajando la mesa de divisa o la entidad en el mercado mayorista. Entonces ahí también le va ajustando, pero normalmente se aprovecha el que tiene dólares, que es normalmente el exportador, entonces se le ofrece un tipo de cambio menor al que se le compra para cubrir en ese margen los costos operativos de las entidades. Ahorita como estamos, bueno, con este tipo de cambio que más bien hemos visto, como lo hablábamos ahora fuera de cámara, que a pesar de que sigue bajo, más bien va un poquito al alza, ¿qué podríamos también esperar para las próximas semanas, viendo que, bueno, estamos en una temporada baja, por ejemplo, del turismo? Sí. Ahí vamos a ver no solo la temporada baja, sino lo que hemos visto también a nivel de flujos de dólares, de entradas y salidas en el país, se ha bajado bastante a lo que habíamos visto como hace un año. Entonces,
ya hay menos oferta de dólares y eso lo que nos hace es como empujar un poquito el tipo de cambio. Adicionalmente, las tasas de intereses ya en colones y en dólares están iguales, ¿verdad? Entonces también eso hace que la gente busque más los dólares, o sea, que demande más dólares, y cuando usted demanda más dólares también eso empuja el tipo de cambio hacia el alza. Aprovechando las tasas en dólares que están altas en este momento, que normalmente las tasas en dólares son bastante más bajas que las de colones, ¿verdad? Yo, digamos, personalmente, yo creo que el tipo de cambio podríamos llegar a mitad de año en unos 515, por ahí va a andar, o sea, va a subir un poco, pero no tanto. Y tal vez para cerrar el año vaya a subir otros 10 colones, así 525, pero nunca va a llegar a los niveles de 700, ¿verdad? Que vimos en un momento. Eso, bueno, sin contar que la política estadounidense, que ha estado tan conflictiva y ha generado tanta incertidumbre, pueda generar algún desajuste más de lo que ya ha generado en los mercados financieros, ¿verdad? Los ticos están aprovechando, ahorita que el dólar está tan bajo, están aprovechando para comprar más dólares. Sí lo hemos visto, sí hemos visto bastante, pero lo hemos visto más aprovechando por el tema del flujo, aprovechando en lo que son solicitud de préstamos en dólares. Ajá. O sea, no hemos visto como cambiando para ahorros, sino más bien aprovechando que el tipo de cambio está bajo. Entonces yo lo que hago, lo que usted me comentaba, que yo gano en colones, entonces yo lo que hago es, bueno, la cuota en dólares de dicho crédito son 500, por 500 son 250,000. Entonces eso en mi flujo de colones alcanza perfectamente. Entonces lo que hemos visto es mucho crédito en dólares, que también hay cierta preocupación del Banco Central y su JEP por este aumento, pero sí lo hemos visto en esta parte, ¿verdad? Que al final esto podría ser contraproducente, a pesar de que tenemos ahorita el dólar así, don Juan Bautista. Totalmente, sí puede ser contraproducente, porque sus ingresos vienen en colones. Y siempre se van a mantener ahí. Y siempre se van a mantener, porque hemos visto también que la inflación ha sido muy baja y normalmente los aumentos de salarios van en base a la inflación, y hemos tenido inflación cero. Entonces ya hemos tenido varios años donde no ha habido cambios de salario, y entonces al yo tener una carga en dólares que se puede subir, entonces ahí me puede afectar mi flujo de caja en colones, ¿verdad? O bueno, mis ingresos en colones. Yo lo que recomiendo es que la gente, antes de tomar un crédito, sí tiene que estresar el crédito, decir, bueno, ¿qué hago yo con este $500 de cuota si el tipo de cambio llega exagerando a 700? O sea, ¿tengo capacidad para pagarlo o no? O sea, hay que saturarlo con cualquier posibilidad y escenario que podamos vivir y que suba el dólar. Que nos quedemos sin trabajo y tengamos un trabajo en el que tal vez después sea más bajo el ingreso, por ejemplo. Ese es el ejercicio que debemos hacer siempre. Y asegurarse también que los préstamos tengan el seguro de desempleo. Eso es muy importante, porque le dan un empujón, normalmente son 6 meses, donde el seguro le va cubriendo las cuotas. Entonces eso es un apoyo importante que mi consejo es que siempre la gente revise eso. Para finalizar, don Juan Bautista, nada más un par de recomendaciones, recordarle a la gente que puede utilizar estas mesas de divisa, 2 beneficios que podría traerle. Sí, vamos a ver, asesoramiento directo, digamos, con un acompañamiento del flujo de caja de las personas y de las transacciones que realiza la persona, y eficiencia, seguridad y una baja en costos. Bien, don Juan Bautista, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, les agradezco la oportunidad y estamos a la orden para cualquier otro momento. Bien, y muchas gracias también a usted por acompañarnos a través de la pantalla de su canal 13. Recuerda, siga con más de nuestra programación y que esté muy bien.